En nuestra primera intervención, la intervención del señor Rivera, hemos querido mirar más al futuro que al pasado y qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esa es la línea, que hay que mirar el pasado, efectivamente, para hacer balance y ver qué es lo que se puede hacer mal, qué falta por hacer y qué se puede mejorar, pero sobre todo creo que no hay que poner el acento en los reproches, sino en qué nos queda por delante que tenemos que hacer. Y ese es el ánimo con el que enfrentamos tanto esa comparecencia como nuestra tarea en el Congreso, la tarea de Ciudadanos en este Congreso. Tengo que hacer en ese balance breve del pasado para luego hablar del futuro, que seguramente en la 10ª legislatura fue una legislatura de recortes y no de reformas. Y ahora han cambiado la situación económica y ha cambiado también la situación política. Y, por lo tanto, tenemos que hacer que esta legislatura sea, por un lado, la de dejar atrás esos recortes que han machacado a la clase media y trabajadora y poder revertirlos, y también que sea la legislatura de las reformas. Y esta Comisión Constitucional tiene mucho que decir en esas reformas democráticas e institucionales que, insisto en lo que decía el señor Rivera en la primera intervención, hay que afrontarlas con valentía y ambición. Y no hacemos ningún juicio de valor sobre la valentía y ambición que se ha tenido en el pasado. Decimos que ahora hay que tener esa valentía y esa ambición para afrontar el futuro. Se ha hecho alguna referencia por parte de la vicepresidenta, alguna de esas reformas, también por parte de alguno de los portavoces del Partido Popular. Se hablaba de la reforma del Senado. Efectivamente, seguramente es complejo y seguramente hay personas y miembros de esta Cámara que llevan 30 años pensando en cómo mejorar el Senado. La señora vicepresidenta aludía a otra reforma que tardó algo menos en hacerse, la reforma del artículo 135, que se hizo en 15 días. Seguramente, aparte de pensarlo bien, que hay que pensarlo bien y aquilatar cómo se hace y con el máximo respeto, por supuesto, a todas las instituciones, hay que tener voluntad política, hay que tener, insisto, valentía y ambición para cometer ciertas reformas y queremos que este es el momento de hacerlo. También se ha referido la vicepresidenta al indulto y efectivamente ponía alguna pega a la fórmula de si algunos delitos sí, otros no. Está claro que hay delitos mucho más graves, si podemos hablar en esos términos, que la corrupción política. Pero tiene una característica el indulto ligado a la corrupción política, que es que son políticos indultando a políticos. Y en esa necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos, pues creemos que debemos actuar en esa dirección. Y quizás hay que abrir el debate también si la propia figura del indulto pues cabe o no cabe. Estamos dispuestos a afrontar ese debate, pero creemos que hay que avanzar por lo menos en esa dirección, abrir ese debate y afrontar esas reformas. También se ha tocado el tema de las duplicidades administrativas. Insistimos, reformas se ha hablado de lo que se ha hecho hasta ahora, hay que seguir pensando en lo que queda por hacer. Creemos que hay que seguir siendo ambiciosos. No podemos hablar de subir determinados impuestos a los ciudadanos si no nos planteamos que la Administración haga todos los esfuerzos necesarios y más para sacar de ahí todo el dinero que se necesitan pues para hacer políticas sociales y políticas de modernización del sistema productivo y, por lo tanto, hay que incidir en esa reforma de la Administración, en el acuerdo que tenemos firmado, del acuerdo de investidura, que creemos que es una buena guía en muchos ámbitos. Se habla de reformas que pudieran alcanzar en este primer año 1.000 millones de euros de ahorro y yo creo que perdón, 1 millón de euros. Y creo que hay que avanzar, hay que seguir reformando en la Administración para no eliminar jueces, no eliminar médicos, no eliminar policías que son necesarios, pero sí ver esas duplicidades y esa capacidad de ser más eficientes. También se ha tratado del tema de los pactos nacionales. Son necesarios. Creemos que es imprescindible que determinadas políticas tengan una connotación estratégica, efectivamente, como se ha dicho, y que no sean solamente de una
de una legislatura, y la educación es un ejemplo de ellos. También las reglas del juego, la reforma posible de la ley electoral, que consideramos fundamental, pues tiene que ser un pacto amplio, o la propia reforma constitucional. Pero también muchas de esas políticas que España necesita y que en todos los países existen como políticas de país, y que en España también tenemos que intentar sacarlas adelante con un consenso amplio. Por lo tanto, bueno, una sola mención a la intervención de Esquerra Republicana de Cataluña. Quien tiene que entrar en razón es quien quiere saltarse la ley y sin tener, además, respaldo social detrás, y tener una mayoría social detrás. Y, por lo tanto, esos son los que tienen que tener razón. Los demás vamos a intentar, con valentía y ambición, reformar España para que funcione mejor y vivan mejor todos los españoles. Gracias.